confesión de fe. Esta vez va a ser que empezamos con lo que es la creación. Lo que es la creación. El sermón se va a dividir en dos partes. Este domingo, y creo que el otro, no sé cuándo me toca. Pero este domingo vamos a empezar con todo lo que es la creación del cielo y de la tierra. Y después vamos a ver especialmente la creación del hombre. Entonces, dos cosas que vamos a estar viendo. ¿Qué dice la doctrina de la creación? La doctrina de la creación dice lo siguiente, dice: aquel acto libre de Dios por medio del cual en el principio produjo todo el universo visible e invisible, sin el uso material preexistente, y así le dio existencia distinta de la de Él, pero dependiente de Él. Y este va a ser el desarrollo del sermón, a partir de acá. Como vemos, acá la definición de la doctrina de la creación es clara, es un acto libre de Dios. Nadie le indujo a Dios a crear las cosas. Nada externo a Él lo impulsó, lo obligó a crear todo lo que nosotros vemos. Nada de eso. Ahora, vamos a ver que la creación fue hecha de la nada. Vamos a estar viendo diferentes filosofías también muy compactas, de forma compacta. Esta doctrina tiene muchísimas objeciones. Gracias. Muchísimas objeciones filosóficas. Van a estar escuchando algunos tipos de filosofías que van a ser nombres medios raros, pero se lo voy a ir explicando qué es lo que significa. Una de las cosas que muchos pensadores y científicos atacan es esta cuestión, que es la creación hecha de la nada. La creación hecha de la nada. Algunos quizás habrán oído la palabra ex nihilo. Ex nihilo. Esto es de la nada. Esto quiere decir que cuando Dios creó el universo, no había absolutamente nada. Solamente existía Dios. Solamente existía Dios. Y ya a partir de ahí, empiezan las objeciones. Porque pueden decir, pero nada no puede hacer nada, o no puede crear nada. Pero la Biblia es clara en Génesis 1. Acá no estamos hablando que la nada creó, que la nada agarró nada y creó algo. Sino en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta es la afirmación cristiana. No es que no había nada y de la nada salió Dios y que Dios después creó de la nada todo lo que vemos. Sino que en el principio, cuando no había absolutamente nada, estaba Dios. En el principio se puede también traducir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Solamente existía Dios, y Dios no es nada. Dios es el creador absoluto. En el principio Dios. Obviamente que cuando nosotros decimos que en el principio Dios, Él era, como nosotros estudiamos los domingos anteriores, Él vivía en la comunión perfecta de las tres personas de la Trinidad. Él existe por sí mismo, tiene autoexistencia. Y en las tres personas de la Trinidad había absoluta comunión y gozo perfecto y amor perfecto. Pero Él decidió de la nada poder crear todo tipo de materia, todo lo que vemos. Y Él, como creador, es el dueño de los cielos y la tierra. Cuando vemos la palabra acá en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielo y tierra, nosotros tenemos que pensar que es todo el universo. Es todo el universo. No nos podemos limitar a decir cielo, tierra. Es todo el universo. Todo lo que vemos y lo que no vemos. El Salmo 33, si quieren ahí buscarlo. Salmo 33. El salmista dice lo siguiente. Salmo 33, versículo 6.
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El versículo 8 dice lo siguiente: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Esa es la concepción de los que vivían en el Antiguo Testamento. Dios, el creador absoluto de todas las cosas. Él creó absolutamente todas las cosas con la palabra de su poder. Pero no solamente esto que Dios es creador lo afirma el Antiguo Testamento. También el Nuevo Testamento lo afirma. Veamos Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan dice: todas las cosas por Él, hablando de Jesús, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Podemos ver acá el Hijo involucrado en la creación. El Hijo involucrado en la creación. Pero también tenemos Hechos, ahí hablando Pablo, Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, etcétera, y sigue. Pero fíjense cómo Pablo afirma: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. También podemos ver Hebreos, el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Yo lo voy a estar leyendo de la versión de la NBI, que realmente se explica mejor, se entiende mejor. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve, de lo que se ve. Por la fe nosotros creemos que todo fue creado por Dios y por su palabra. Pero Pablo, en Colosenses 1:16, si lo quieren buscar, hace una afirmación de manera contundente realmente, que el universo entero fue creado por Dios. Y todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Dice Colosenses 1:16, lo voy a leer la versión de las Américas. Dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fíjense que Pablo está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas. Pero no solamente se queda con todas las cosas, sino que le agrega algo más. Dice: visibles e invisibles. Todo. Acá Pablo abarca absolutamente todo. Todo fue creado por medio de Él. Y de acuerdo a este texto, todo lo que vemos con nuestros propios ojos y aún lo que no podemos ver, todo comenzó a existir cuando Dios lo determinó. Nada existía, excepto Dios. Pero cuando Dios determinó que existiera, Él quiso que todo sea creado y fue hecho. Y fue hecho. Dice un autor lo siguiente. Dice: esto nos recuerda que Dios gobierna sobre todo el universo y que no se debe adorar en la creación nada que no sea Dios ni nada además de Él. Sin embargo, si negáramos la creación a partir de la nada, tendríamos que decir que alguna materia siempre ha existido y que es eterna como Dios. Esta idea sería un reto a la independencia de Dios, su soberanía y el hecho de que se debe adorar solamente a Dios. Si la materia hubiese coexistido con Dios, si la materia hubiese sido eterna al igual que Dios, ¿qué derecho inherente tendría Dios para gobernar la creación? ¿Qué derecho para usarla para su gloria? Nada. No tendría ningún derecho, porque ambas, tanto Dios como la materia, ambos serían
poderosos, eternos. Eso le quita la soberanía a Dios. Y aquí empezamos que hay una corriente filosófica que se opone a esta afirmación. Que Dios es el creador absoluto de todas las cosas. Que Dios creó todo de la nada. La filosofía que nosotros estamos viendo, que le dicen que es científica, es lo que se enseñan en las escuelas, que es el evolucionismo. Ellos, obviamente, que al ver que todo fue creado por un Dios y que Él es el dueño de la creación y que a Él se le debe someter toda criatura, a Él se le debe rendir adoración, ellos van a decir, Dios no existe, porque no les conviene. No existe. Pero ellos, no solamente ellos dicen que Dios no existe, ellos también dicen que todo lo que vemos fue producido, producto, mejor dicho, del azar. Fue producto del azar, de una selección natural. Esto quiere decir que algo muy pequeño, podemos llamarla también una célula muy pequeña, fue mutando de maneras diferentes hasta que nosotros podamos ver todos estos sistemas complejos que llegamos a ver hoy del universo. Es una serie de mutaciones que se fueron combatiendo unas a otras y así convertirse en un ojo, convertirse en una pierna, convertirse en un pájaro. Y fueron luchando y el más poderoso, ese es el que venció y nació un árbol. Esa es la selección natural explicada, obviamente, muy bajo, ¿no? Porque las explicaciones que tiene son fantásticas, realmente impresionantes. Pero para que nosotros podamos entenderla, esa es la selección natural. Pensar, o sea, que así es producto del azar. Pero científicamente esto no puede ser comprobado en un laboratorio. Y por no poder ser comprobado en un laboratorio, no lo hace científico, sino filosófico. Ese es el tema. Están diciendo que algo es científico, que todo nació de la nada, o sea, por producto del azar o de la selección natural, pero no lo pueden llevar a un laboratorio y probar que es científico. Entonces se convierte en filosófico. O sea que se va a convertir, como dice Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue hecho por medio de la palabra de Dios, dicen los cristianos. Y ellos es por la fe entienden que fue producto del azar o la selección natural. Solamente se cree por fe. Eso es lo que hace el evolucionismo. Pero el problema más grande que trae el evolucionismo, y con esto de la selección natural, es que este tipo de pensamiento es destructiva para el ser humano. Porque necesita que una raza superior gobierne o destruya a la más débil. Ese fue el pensamiento que lo impulsó a Hitler. Ese fue el pensamiento que lo impulsó a Mussolini, Marx, Nietzsche y otros hombres y mujeres. Este es el pensamiento que muchas veces sin querer nosotros hemos adoptado y llevamos a nuestros trabajos cuando queremos pisarle la cabeza a nuestro compañero, a quien sea, para poder subir. Esto es lo que hace el evolucionismo y esa filosofía. Porque es como que se dice, acá gana el más fuerte, la ley de la selva. Es el que sobrevive, es el más fuerte. En sí eso sería la selección natural. Acá nosotros sobrevivimos, ¿por qué? Porque somos más fuertes. Eso es lo que esta filosofía hace. Pero no solamente tenemos ese extremo de evolucionista que dice que no cree en Dios, sino hay otro extremo también que niega la existencia, que no niega la existencia de Dios, sino que ellos creen en Dios, pero también creen en la materia. Esos se llaman los dualistas. Los dualistas son personas que dicen, sí, existe un Dios eterno, pero también existe una materia eterna. Ellos coexistían antes de la creación de todo el mundo. Ellos dicen, hay un bien supremo, Dios, y un mal supremo,
que es la materia. Ahora, el problema que encontramos en este modo de pensar es que si los dos, como decía hoy al principio, si los dos son eternos, ¿en quién podemos confiar? Si nadie puede ser destruido. Ambos existen porque ellos pueden sustentarse a sí mismos. ¿En quién podemos confiar? ¿En el bien o en el mal? Pero este modo de pensar le quita la autoridad absoluta y la supremacía a Dios. Y es interesante porque un autor del que saqué esto decía que hay una saga que impulsa este tipo de filosofía, que es la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es una lucha continua entre el bien y el mal, porque ambos son eternos. Y siempre van a estar luchando. Y puede vencer cualquiera de los dos. Entonces, este conflicto eterno va a seguir siendo eterno. Y nosotros entendemos que el mal es producto del diablo que va a ser destruido. El mal también es producto de nuestro propio pecado, que ha sido pagado para aquellos que son cristianos en la cruz del Calvario y otros van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Dios es el vencedor, Dios es el eterno, Dios es el creador absoluto de todas las cosas. Entonces, este tipo de pensamiento le quita esa autoridad a Dios. Ahora, al saber que Dios es el creador de todas las cosas, podemos entender que la tierra y toda su creación tiene un propósito. Fueron creados con un propósito, fueron creados para algo, fueron creados para la gloria de Dios. Con todos estos tipos de pensamiento evolucionista o dualista, la tierra, todo lo creado, no tiene propósito, porque fueron creados al azar. Acá Dios tenía un plan, tiene un plan, y se va a llevar a cabo y se va a terminar, porque tiene un propósito. Al afirmar que Dios es el creador de todas las cosas, cosas que nada existía, ¿no? Y que Él es el dueño y soberano absoluto, vamos a ver ahora cómo fue creadas todas estas cosas. Y de acuerdo a Génesis, fueron creados en 6 días. En 6 días. Obviamente que nosotros creemos en los 6 días literales. Y acá también van a venir bastantes luchas de decir que son miles de millones de años o son 6 días literales. Bien, para entender esto vamos a ver cuál es el propósito del libro de Génesis. Primero yo tengo que entender eso. ¿Cuál fue el propósito del libro de Génesis? Cuando Moisés escribió Génesis, pensaba en la audiencia original. Pensaba en la audiencia original. ¿Quién era esa audiencia original? El pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. Ellos estuvieron allí por mucho tiempo cautivos, influenciados por el pensamiento del pueblo egipcio, distorsionando el mundo. Entonces, todo eso estaba en la cabeza de los judíos. Había una distorsión del mundo, había una distorsión de Dios, había una distorsión del ser humano. Si nosotros hilamos finito, no tenemos tiempo, pero podemos ver que ellos tenían una cosmovisión de lo que ellos estaban padeciendo. Así era Dios, Faraón, así era el mundo, las clases, estaban los altos que eran los egipcios y ellos eran los esclavos. Había una distorsión. Moisés tuvo que escribirle que hubo un comienzo. Tuvo que decirles que ese comienzo lo creó Dios, que Él es el único Dios. Él es bueno, glorioso, sabio, poderoso. Y no era así con Faraón, que él se creía que era un Dios. El Dios de los judíos era el Dios real, quien rescató a Israel y hace todo a favor de su pueblo. Ellos tenían una herencia, ellos tenían un pacto, etcétera. O sea, nosotros podemos ver todo el libro de Génesis que desarrolló Moisés para que los judíos entendieran. Ellos necesitaban construir una verdadera identidad.
porque era el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios entendió y tenía que entender que debían ser 6 días literales en la creación, porque tenían un propósito esos 6 días, adorar al único Dios verdadero. Fíjense lo que dice ahí en Génesis 2, versículo 1 y 3 al 3. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios santificó ese día. Dios apartó el 7º día, el descanso de él. Él había acabado su obra y reposó Dios de todas sus obras. Y eso es lo que estos judíos tenían que reconocer, que después se llamó el Sabbat, el día de reposo. Un día que vamos a ver que es literal. Y Moisés se lo repitió nuevamente en la ley, llevándolos nuevamente para que puedan pensar nuevamente en el libro de Génesis. En Éxodo 20, fíjense, Éxodo 20, 11. Éxodo 20, 11. Dice, porque, fíjense, ¿no? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, dice Moisés, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Por esa razón no podemos tomar a la tierra que tenga miles de millones de años. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos permite interpretar de esa manera. No lo permite. Ellos, en la audiencia original, habían entendido que eran 6 días. Esos días, como yo decía, esos 6 días tenían un propósito. El propósito era el 7º día, el donde el pueblo iba a cesar su trabajo, iba a tener comunión con Dios. Esa comunión que se había perdido también en el huerto del Edén. Cuando Dios reposó de todas las cosas y cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, esa comunión, ese reposo estaba ahí activo. Se pierde en la caída del pecado y ahora tienen que volver a reconstruir eso. Y ahora Moisés le está diciendo, bueno, todos los 7 días van a cesar y van a adorar al único Dios, recordando que Él los salvó de la poderosa mano del faraón, lo sacó de Egipto, porque Dios es el único Dios todopoderoso. Obviamente que cuando vino Jesús le dio el sentido correcto del día de reposo, el sentido correcto del día de reposo, un reposo que nosotros vamos a disfrutar que es eterno. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y se han sometido al señorío, ellos disfrutarán de ese reposo eterno. Por eso Jesús podía decir que los judíos de esa época entendían lo que las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo los haré descansar. Los judíos obviamente conectaron inmediatamente con el día de reposo. Conectaron con el 7º día que Dios reposó de todas sus obras. Él estaba diciendo, yo soy el día de reposo. Por eso él podía decir después más adelante que Él era el Señor del día de reposo. Porque Él es el descanso eterno de todos los cristianos. Hoy nosotros obviamente tenemos la revelación completa y esperamos ese reposo eterno, donde vamos a disfrutar por la eternidad a nuestro Dios glorioso y a su majestad. Ahora, viendo que Dios entonces es el creador y soberano, que Él creó absolutamente todas las cosas de la nada, que fueron hechos realmente en 6 días literales, nosotros podemos
ver que la audiencia original lo había entendido así porque tenía un propósito, adorar y tener comunión con su Salvador. Veamos ahora por qué Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Dios obviamente que no necesitaba crear absolutamente nada. Él era autosuficiente, Él es autosuficiente y no necesita del mundo para vivir. Él no necesita, Él es autosuficiente. Y este es el problema del pensamiento que se llama panteísta. Que el pensamiento panteísta dice que todo es Dios. Todo es Dios. Yo agarro una flor y es Dios. Por eso soy parte de la creación, soy parte de Dios, porque me comunico. Todo es Dios. Eso es lo que dice el pensamiento panteísta. Si todo es Dios, Dios entonces es todo. Este pensamiento lo podemos encontrar, por ejemplo, en el budismo, lo podemos encontrar en el hinduismo. Y muchas veces para conectarse con esa naturaleza se puede hacer yoga, por ejemplo. Cuando uno se entra a la filosofía panteísta, el yoga es un medio para poder agarrar y conectarse con la naturaleza. Porque todo es Dios. Ellos creen que Dios necesitaba de la creación. Según ellos, hay una necesidad inherente en ese divino ser que lo impulsa a crear todo. Es como Dios, necesito porque si no, no puedo vivir. Ellos creen eso. Pero dice un autor, dice Berkov, dice, Dios no poseía una necesidad inherente en su divino ser que lo forzó a producir el universo. Más bien, el universo fue creado a partir de una decisión perfectamente voluntaria de la soberana voluntad de Dios. Dios quiso crear todas las cosas. Dios quiso. Porque Él es soberano. Y su propia voluntad dijo, voy a crear todas las cosas. Pero Él no necesitaba de la creación. Pablo habla en Efesios ahí 1. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él dice, voy a crear, y no hay nadie que le diga que no lo haga. Su consejo de su propia voluntad quiere hacer algo y lo hace. Apocalipsis 4, fíjense ahí, Apocalipsis 4, versículo 11. Una alabanza preciosa. Apocalipsis 4, versículo 11. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solamente la voluntad de Dios quiso crear las cosas y así fueron. ¿Esto qué hace de Dios? Dios es trascendente de la creación. Él es trascendente, Él está más allá de ella. No tiene necesidad de nada ni de nadie, solamente de Él. Él está más allá de la creación. Diferente. El error de este pensamiento panteísta que dice que Dios es todo, le quita el carácter esencial también de Dios. Uno de los atributos que más infunde confianza, no solamente a los cristianos, le puede infundir confianza a cualquier criatura, que es la inmutabilidad de Dios, como estuvimos viendo. Que Dios es inmutable, no cambia. ¿Por qué decimos eso? Si, así como el universo, vemos que cambia. Y si Dios es parte del universo, o es el universo, también debe cambiar. Si el universo cambia, su santidad cambia, su justicia, su sabiduría, todo cambia.
¿Y qué nos quedaría? ¿En quién podemos descansar? En nadie. En nadie. Porque todo cambia. Por esa razón, solo nos queda creer en lo que la Biblia nos dice. Solo hay un Dios y este es nuestro Creador. Y este es nuestro Creador. Inmutable, perfecto, poderoso. Al ver que Dios no necesita de la creación para su propia existencia, vemos que creó todas las cosas, absolutamente todo creó, todo para mostrar su gloria. Creó todas las cosas para mostrar su gloria, su gloria. Fíjense ahí lo que dice el Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 y 2. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela la sabiduría. Al ver la creación de Dios, al ver la creación misma, acá lo hace de una forma poética el salmista. Es como que la creación misma está proclamando, exaltando, como si tuviese voz, y diciendo y dando la gloria a Dios y anunciando el poder y la sabiduría de Dios. Eso es lo que hace la creación. Muestra el poder y la sabiduría. Muestra que es el Dios que trasciende todas las cosas y cualquier criatura. Nadie puede ser comparado con Dios. Y eso es lo que hace la creación. Eso es lo que hace la creación. No lo busquen ahí, yo lo voy a leer de una traducción, Palabra de Dios para Todos, en Jeremías 10:12. Dice: Dios fue quien con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo y con su inteligencia extendió los cielos. ¿Qué ser humano puede crear algo de la nada y de esta manera? Nadie. Nadie. Por esa razón fue creado todas las cosas y la Biblia nos enseña que fue creado de una manera buena. De una manera buena. Y esto tiene una lógica. Esto tiene una lógica, porque si Dios hizo todo para mostrar su gloria, todo tiene que ser bueno. Nada tenía que haber sido malo. Dice Génesis 1:31, dice lo siguiente, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el sexto día. Fíjense que ahí Dios es como que dio su sello de aprobación. Todo lo creado, todo lo que creó Dios tiene el sello de aprobación que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y como decíamos, es obvio si muestra su gloria y su poder y su sabiduría. Tiene que ser bueno en gran manera. Pero así todo, obviamente, claro, ¿no? Que después de la caída, todo fue sujeto a corrupción, ¿no es cierto? Porque vemos la tierra, como sigue diciendo Génesis, ahora la tierra produce cardos, espinos. Vemos que todo se degrada, vemos que todo muere. Pero en el principio no fue así. Pero así todo, que todo está sujeto a corrupción, nosotros podemos ir y ver, y vemos la belleza todavía de las flores, vemos las bellezas del campo, vemos los animales, vemos su creación, y aún a pesar de que está sujeta a corrupción, todavía sigue siendo preciosa, hermosa y buena, y canta su creación. Y nos dice a nosotros que hay un Dios sabio, todopoderoso, que es el Creador. Es bueno, porque Dios es bueno. Cuando Pablo escribe ahí en Romanos 8, hablando de la
creación que fue sujeta a vanidad. Fíjense, vamos a leerlo, es precioso este pasaje, Romanos 8, versículo 19, en adelante. Fíjense cómo dice Romanos 8, versículo 19, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios cuando todo sea perfecto y Dios vuelva a poner todo en su lugar, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Anhela, gime, dice, no solo la creación, sino también nosotros mismos, porque la creación es buena. Y este modo de pensar nos va a librar también de una filosofía llamada ascetismo falso. Ellos dicen que nada de lo material es bueno. Nada de lo material es bueno. Por eso muchas corrientes filosóficas en la época de Pablo, ellos hacían lo que querían con el cuerpo, que pasaba muchas veces también en Corintios. Podían emborracharse, podían hacer lo que querían, porque el cuerpo era malo, la materia era mala y solamente lo bueno era el espíritu. Así todo, con todo pasaba, la creación, el mundo, todo era malo. Toda la materia era malo. Pero esto nos libera de ese falso ascetismo. Obviamente que sí, el extremo es malo, como en el caso del amor al dinero, que ahí Pablo en 1 de Timoteo 6, del 9 al 10, se lo dice a Timoteo, que la confianza en el dinero es mala. Pero fíjense lo que dice el versículo 17, 1 de Timoteo 6, 17. Dice, 1 Timoteo 6, 17, dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Dios nos da absolutamente todas las cosas para que las disfrutemos. Porque Dios es bueno y todo lo que ha hecho es bueno. Por esa razón nosotros debemos ser agradecidos constantemente a Dios. Agradecidos constantemente a Dios. Debemos darle la gloria solo a Él, porque Él nos da absolutamente todo. Sea mucho o sea poco, Dios nos provee para que nosotros las disfrutemos. Qué bueno es nuestro Dios. Entonces ya vimos que Dios es trascendente. Esto es que Él es totalmente diferente a nosotros, a toda su creación. Él no es parte de ella. Él está sentado en su trono, Él es soberano, Él gobierna toda su creación. Ese es Dios trascendente. Como vemos, Dios está muy por encima de su creación. Es totalmente independiente a ella. Pero eso no implica que Él no esté actuando en su creación y con sus criaturas. Muchas veces se cree que cuando Dios reposó en el séptimo día, Dios se sentó a descansar
a ver su creación. Como dijimos, creo que la predicación anterior, como si fuese un gran reloj, el universo, Dios le dio cuerda y Él se sentó a descansar, a ver cómo ahora su gran creación funcionaba sola. Como si las criaturas hacen y deshacen de la creación de Dios. Y no es así. Esto no es así. A diferencia de Dios, sí la creación es totalmente dependiente de Él. Tanto para su existencia como para su funcionamiento. Dios no necesita de la creación, pero su creación sí necesita de Dios. Sí necesitan. Él está activo, Él está involucrado continuamente. Y esto nosotros lo llamamos lo que se dice la inmanencia de Dios. Vimos la trascendencia de Dios. Dios es soberano, dueño, está sentado en su trono. Él no necesita la creación, pero vemos la inmanencia de Dios, que Él está en la creación, permanece en la creación. Está continuamente trabajando. Dice un autor, el Dios de la Biblia no es una deidad abstracta, alejada de su creación y sin interés en ella. Él participa en su creación y especialmente con las personas. Dice Job 12, 9 y 10, dice, ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Todos sabemos que Él nos da vida a los animales, da vida a toda su creación, nos da vida a nosotros. Él nos sustenta continuamente. Él nos da vida. Pablo decía en su carta a los Colosenses, Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nosotros dependemos de Él, y el verbo que usa Pablo acá como subsisten es un verbo activo. Esto nos da la idea de que Él está continuamente sustentando, proveyendo, da la idea de que Él está cerca. Cerca, continuamente cerca. Ese es nuestro Dios. Es trascendente, pero es inmanente. Él está cerca, ahí, trabajando. Y esto realmente es un consuelo para los cristianos. Saber que tenemos un Dios todopoderoso, gobernador, soberano, que dirige absolutamente todas las cosas que hay en este universo. Que lleva a cabo sus propósitos, que Él estableció desde la eternidad, pero a su vez que también está dentro de nosotros, tan cerca que se ocupa especialmente de sus hijos. Y esto es lo que le comunicaba el Señor Jesús a los apóstoles para consolarles en Juan 16:7. Fíjense. La palabra encarnada, el Hijo de Dios, estaba caminando con estos discípulos, pero solamente podían tenerlo a Jesús, solamente ellos. Y le dice el Señor Jesús, pero yo os digo, Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Alguien que esté a nuestro lado siempre, el Consolador. El Consolador. Pablo habla de la actividad de nuestro Señor Jesús y también del Espíritu Santo. Ahí en Romanos 8, fíjense, Romanos 8. Romanos 8:26. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él intercediendo por nosotros continuamente. Somos tan débiles que no sabemos orar. Y Él sabe cómo orar. El versículo 34 de Romanos 8, yo lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por nosotros. Vemos que la Trinidad está ahí en la creación, actuando, sustentando, creando. La Trinidad. Y de manera especial está atento a sus hijos. Sí, entonces Dios es trascendente. Él es el Señor de toda la creación. A Él nosotros le debemos la sumisión, a Él le debemos el respeto, a Él le debemos adoración. Porque Él es trascendente, soberano, Señor. Pero es nuestro Padre. Él es nuestro Padre que nos sostiene. Él es nuestro Padre que nos consuela, nos anima y nos ayuda en nuestras debilidades. Y esto es solo lo que creemos realmente en la existencia de Dios como Creador y Dueño absoluto. Tiene este gozo. Tiene este gozo. Pero no solo Dios sustenta a sus hijos, Él sigue teniendo misericordia por aquellos que les dan la espalda. Obviamente que esas personas no serán salvas si siguen dándole la espalda. Pero Él sigue dándole. Estas personas que le rechazan la obra de su Hijo Jesucristo y no se arrepienten de sus pecados, lo que hace que Dios los ayude, acarrean más condenación. El Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Dice, Él hace salir su sol. Fíjense ahí, Dios, creador, su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Pablo en Hechos 17:25 dice, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El versículo 28 de Hechos 17 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¡Qué Dios bondadoso! Que nos da todas las cosas que son buenas, aún a los malos que lo rechazan, le sigue dando cosas. Porque Él sigue sustentando su creación. Por último, Él sigue sustentando su creación. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios sustentando aún hasta los pájaros, porque son su creación. El Salmo 104 es precioso. El salmista ahí, el Salmo 104, versículo 25, yo lo voy a leer, me gustó mucho de la Biblia de las Américas. Dice, he allí el mar grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar en él. Todos, dice, todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Todos dependemos de Dios. Él, como dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios
es el único creador. Y es el único realmente que las personas pueden tener esperanza. ¿Qué podemos decir a todo esto? Tenemos realmente un Dios infinitamente perfecto, sabio, justo, misericordioso, que quiso salvar a un pueblo. No quiso que perezcamos bajo su justicia e envió a su Hijo para que Él perezca bajo la justicia de Dios. Porque Él quiso salvarnos y adoptarnos como sus hijos y borrar todos nuestros pecados. Ahora podemos ir en cualquier momento, a cualquier hora, al trono de la gracia de Dios. A pedir ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Podemos confiar que nunca nos dejará y no nos va a desamparar. Podemos confiar que un día todo será perfecto nuevamente. Pero mientras tanto, debemos trabajar. Debemos trabajar en nuestros quehaceres diarios, como para el Señor. Como para el Señor. Debemos trabajar. Debemos hacer todo como para el Señor. Debemos sustentar también y somos responsables de la creación que nosotros tenemos, que es lo que vamos a ver el domingo, si Dios mediante. La creación que hoy tenemos, a pesar de que sabemos que no vamos a cambiarla porque está en corrupción. Pero si aún tenemos un pequeño jardín, cuidar ese jardín. Una mascota, cuidar la mascota. Todo es creación de Dios y nosotros somos responsables de poder cuidar y sustentarlo. Enseñar aún como cosas, a veces parecen pavas, pero a nuestros hijos de cuidar, o sea, que en las calles no tiren un papelito, porque estamos ensuciando su creación. Es la creación de Dios. Es la creación de Dios. Pero todo que sea realmente para la gloria de nuestro Dios. Que realmente Dios nos dé fuerzas y aliento para exaltarlo con nuestras cosas. Señor, gracias, porque solamente en ti tenemos esperanza. Saber que vos sos el creador de todas las cosas y saber que todo tiene un propósito. Exaltar tu nombre y que nosotros te disfrutemos por la eternidad. Qué esperanzadores para nosotros, Señor. Saber que todo tipo de filosofía es nada y lleva a la destrucción. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, Dios. Ábrele sus ojos y que puedan ver la obra de nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Ayúdanos a cuidar tu creación, a predicar tu palabra, Señor. Así como tu creación proclama tu gloria, tu sabiduría y tu poder, Señor, que nosotros también podamos proclamar a otros el Evangelio, las buenas nuevas. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.